Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver, lo que nos proponemos es seguir la idea de la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y hacer una lectura. Como ya hemos visto, como ya podemos suponerlo, hay muchas lecturas posibles y eso va a ser una de ellas. Vamos a seguir el texto de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, del capítulo 2, que se llama El sueño es una realización de deseo, y también vamos a utilizar la lectura que ha realizado Miguel Oscar Menaza, el director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, aquí en Madrid, en su libro Freud y Lacan, Hablados 1. Mi nombre es Clémence Lunis y trabajo como psicoanalista para todo aquel que lo desee. Hablar en libertad es una posibilidad que todo ser humano tendría que poder aprender. Estoy a vuestra disposición. Bueno, en este segundo capítulo de la interpretación de los sueños ya hemos llevado a cabo junto con Freud y Miguel Oscar Menaza una primera interpretación lírica con el sueño de Irma, que vimos el martes pasado, que dice que habíamos visto que en el sueño de Irma había una realización de deseo. Entonces dice que ahora, al empezar el segundo capítulo, dice: nos hallamos envueltos en la luminosidad de un súbito descubrimiento. Es decir, que estamos delante de un nuevo espacio, un nuevo espacio con mucha luz, donde hay muchas posibilidades. Hemos visto que el sueño es un acabado fenómeno psíquico, que es un producto del inconsciente complejo, es un producto que es complejo, y es precisamente una realización de deseo. Que el sueño constituye el resultado de una actividad intelectual altamente complicada. Iremos viendo en los diferentes capítulos toda la complejidad, cómo funcionan los sueños, cómo se producen. En ese segundo capítulo, Freud nos vuelve a indicar que hay que seguir con una lectura científica. ¿Por qué? Primero, porque es imprescindible para poder descubrir lo nuevo. Y también para no caer en la lectura ingenua, que la lectura que nos lleva, por ejemplo, una de las lecturas ingenuas es comparar lo que escuchamos con algo conocido. Si comparo con algo conocido, pierdo la novedad, que es lo que muchas veces solemos hacer. Entonces, dice, es algo muy importante para no... Claro, porque muchas veces lo que hacemos es justamente compararlo con algo conocido. ¿Para qué? Para no dejarnos tocar por la novedad. Lo comparamos enseguida con algo conocido, que es un mecanismo que utilizamos, ¿no?, para no dejarnos tocar, porque si podemos ver la novedad que nos aporta Freud, un lector, cuando no cae en la lectura ingenua de comparar con algo conocido, por ejemplo, ¿qué pasa? Es que no nos transformamos, porque la idea, con una lectura, todas las lecturas tienen que transformar al lector. No solamente la interpretación de los sueños, sino las lecturas en general, tienen que transformar el lector, porque si no, podemos decir que no hubo lectura. Por eso que decimos que para poder leer, sobre todo leer un texto científico como es la interpretación de los sueños, hay que tener instrumentos para no caer en esa lectura ingenua, que es la más prejuiciosa de todas. Porque el que lee de manera ingenua es, al fin y al cabo, leer
como, del mismo modo que nos lo ha dicho, como nos lo han dicho desde siempre, es decir, desde los modelos ideológicos imperantes, que nos han dicho cómo teníamos que leer, ¿para qué? Para no transformarnos. Por eso que según esas lecturas es muy difícil aprender. Lo que aquí proponemos es una lectura, para leer la interpretación de los sueños, es una lectura científica. Es una lectura científica, porque la lectura ingenua no solamente lee los libros, sino que cuando hablamos de leer, hablamos de la lectura de todos los fenómenos de nuestra vida. Es decir, que leer es interpretar el comportamiento de los demás, o su propio comportamiento, es decir, nuestra manera de pensar las relaciones sociales, nuestros afectos, nuestra vida. Es decir, que si modifico la lectura que tengo, o si hago una lectura científica sobre el comportamiento de los seres humanos, me transformo. Es una transformación, ya no creo lo que veo, ya no interpreto del modo que la ideología imperante me dice cómo tengo que leer, cómo tengo que amar, cómo tengo que trabajar, sino que la ciencia psicoanalítica propone una nueva manera de leer. Ya que esa manera de leer a la cual estamos acostumbrados, ¿no?, es el más alto grado de sometimiento del hombre en las sociedades contemporáneas. Es decir, que pensar y leer ingenuamente es así como nos sometemos, digamos, a esa manera, como nos han dicho que teníamos que hacer. ¿Y qué es una lectura científica? Pues una lectura científica es la lectura que va a venir a proponernos una tesis y que después, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la tesis. Es decir, no dejarnos distraer por las ideas que pueden surgir en ese momento, que va a venir a poner en duda lo que se dice, por ejemplo, sino que lo que nos conviene es rastrear en el texto todo lo que viene a comprobar la tesis. ¿Para qué? Para ir hasta el final, para ver realmente lo que nos viene a decir Freud, que en este caso nos viene a decir que el sueño es una realización de deseo, pero es una realización de deseo después de la interpretación, o más bien, va a tener sentido el sueño después de la interpretación. Es decir, que tenemos que dejar de lado todo lo que va a venir a desviarnos de la propuesta primera. Vamos a decir, ahí. Entonces, en la primera clase, que ya habíamos visto que también nos convenía hacer una lectura científica, para poder ver si podemos entrar en ese nuevo campo que nos propone Freud. Pero para volver, ¿no?, porque empieza el capítulo Freud diciéndonos que estamos ahora envueltos en la luminosidad de un súbito descubrimiento, ya que hace referencia a la interpretación del capítulo anterior del sueño de Irma, donde con el sueño de Irma ha llegado a la conclusión que el sueño es una realización de deseo y que además tiene sentido. Entonces, dice, como hay tanta luz, podemos hacernos un montón de preguntas, porque él viene a decir, y entonces yo me puedo detener y decir, pero ¿de dónde proviene esa forma singular de esa realización de deseo? Dice, ¿por qué se ha transformado como se ha transformado? ¿Qué camino ha tomado? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué no lo recordamos? ¿De dónde viene ese material? ¿Cómo? ¿Por qué está disfrazado? ¿No? Entonces se va a hacer varias preguntas que además van a ser las preguntas que después en los capítulos siguientes él va a ir contestando. Pero dice, en este capítulo
lo que va a ser nuestra tesis es el sueño es una realización de deseo. Porque claro, viene a decir, dice, porque si yo me dejo guiar por esas preguntas que surgen ahora, porque hay mucha luz, y que entonces surgen todas esas preguntas, dice, ya estoy en un proceso imaginario. No me puedo dejar guiar por eso, tengo que seguir con lo científico, con la teoría, para ser fiel a el sueño es una realización de deseo. Además, nos recuerda también que eso que está haciendo ahí ahora en la interpretación de los sueños, que es el primer momento, la entrada, digamos, de la conceptualización del inconsciente, dice, a partir de ese texto empieza la ciencia psicoanalítica. Es decir, que antes eran todos los textos precientíficos. ¿Y qué pasa? Que antes de esos textos eran los textos donde Freud estaba investigando, donde él, con los miles de pacientes, que va a decir que ya había visto y había escuchado un montón de sueños de sus pacientes, es decir, que era ya su momento de investigación. Ahora, en la interpretación de los sueños, es el momento de exposición. Es decir, que ya no nos podemos dejar detener por las dudas que van a surgir, que pueden surgir, ya no tenemos que poder apartar las dudas para seguir el camino de la tesis, porque ahora en ese capítulo es un momento de exposición, es el resultado de su investigación. Para saber qué nos quiere decir Freud, tengo que seguir la tesis. El sueño es una realización de deseo. Entonces dice, en el primer sueño que hemos analizado hemos visto que era una realización de deseo. Pero quizás todos los sueños no realizan deseos. Quizás hay sueños que van a venir a realizar, dice, por ejemplo, a reproducir un sueño o hacer una reflexión, que entonces dice, vamos a ver si realmente lo que se realiza siempre es un deseo. Y nos va a presentar sueños donde van a venir a decir que efectivamente hay muchos sueños que existen, que incluso nosotros hemos a veces soñado de manera muy clara, donde vemos que el carácter del sueño es una realización de deseo. Y al final del capítulo va a decir que ya el lenguaje popular ya lo sabe. Es decir, que existe ese proverbio de ¿con qué sueña el ganso? Con el maíz. Es decir, que ya el lenguaje popular tiene esa inteligencia. Ya algo sabe ese lenguaje popular. Y en este texto nos va a traer y enseñarnos varios textos, ¿no? Donde vamos a ver claramente el fenómeno de realización de deseos y sin disfraz. Y va a empezar con un sueño suyo para enseñarnos el fenómeno del sueño de realización. Y dice que es un sueño que él puede hacer a voluntad. Dice, es un sueño que existe cada vez que se lo propone, porque dice, solamente se trata que a la noche coma muy salado, y si como muy salado, pues ¿qué pasa? Que durante la noche tengo sed. Dice, y tengo una sed tal que, ¿qué hago? Realizo el sueño que estoy bebiendo, agarro el vaso que está en la mesita de noche, agarro el vasito de agua fresca y ¿qué hago? Me lo bebo. Y tengo una satisfacción que viene a calmar la sed. Es decir, que en el sueño mismo se calma la sed. Es una alucinación total. Es una realización de deseo en el aparato psíquico. Porque ¿qué pasa cuando se despierta? Tiene que ir a buscar el vaso de agua. Porque en la realidad objetiva no sigue teniendo sed. Es decir, que ahí lo que con ese pequeño sueño que además muchas veces nos ha pasado con ganas fisiológicas, digamos, durante la noche
que vamos a satisfacer soñando, dice, se llama un sueño de comodidad. De comodidad en sentido que no necesito despertarme, sueño que bebo un poco de agua y ya tengo el asunto resuelto, puedo seguir durmiendo, que es lo que nos interesa. Pero acuérdense que además Freud lo va a volver a decir, que el sueño, la función del sueño es el guardián del dormir. Es decir, que soñamos porque nuestro aparato que nunca descansa, que nunca necesita descansar, que está trabajando todo el tiempo, trabaja para mantenernos dormidos, porque nosotros necesitamos dormir. Entonces, ¿qué pasa? El sueño, ¿qué hace? Se sustituye a la acción, como los sueños diurnos. Es decir, que fantaseamos en lugar de hacer. Es una cosa. Entonces, pero durante la noche pasa lo mismo. Fantaseo algo para no levantarme, que son los sueños de comodidad, que vamos a ver un poco, que son los sueños que vamos a ver ahora, porque donde más claramente se va a ver que hay una realización de deseo. Entonces, con el sueño que nos propone, ahí el sueño de la sed, vamos a ver claramente que vivimos en dos mundos paralelos. Por un lado está el mundo psíquico, donde satisfago el deseo, y la realidad objetiva, donde no he satisfecho nada, donde me tengo que levantar para ir a buscar agua. Por eso que Freud va a decir el sueño es como una realización de deseo. Es decir, como en el sentido solamente en una parte de mi vida realizo el deseo. En la realidad objetiva no pasa nada. Del mismo modo con las fantasías diurnas. Fantaseo, ¿qué? Fantaseo, pero en la realidad objetiva no ha pasado nada. ¿No? Cuando decimos es todo en la cabeza, es el aparato psíquico que se satisface, pero en realidad nada. Por eso que va a ser muy importante darnos cuenta de estos dos lugares diferentes. Primero entonces nos cuenta su sueño de la sed y después nos va a contar una serie de otros sueños donde nos va a enseñar muy bien esa realización de deseo, esos sueños de comodidad que solemos hacer para mantener el dormir. Por ejemplo, nos cuenta el sueño del doctor que vive en una pensión y que ha pedido a la señora de la pensión que lo despierte a la mañana a tal hora. Efectivamente, la señora llega y dice, doctor, que tiene que ir al hospital. Y el doctor efectivamente se despierta un poco, pero enseguida vuelve a dormirse y sueña ¿qué? Sueña que ya está en el hospital, está en una cama del hospital. Incluso en la cama ve cómo está su nombre, como si él fuese paciente del hospital y está en una cama del hospital. Y se da cuenta en el sueño y dice, pero si ya estoy en el hospital, y sigue durmiendo. Entonces eso es el sueño de comodidad, para seguir manteniéndome durmiendo, que es lo que me gusta. Y entonces va a decir también que el sueño es muy egoísta, es decir, que ya al doctor ya no le importa su trabajo, no le importa sus pacientes, lo único que le importa es mantenerse durmiendo y seguir soñando también, ¿no? Y seguir soñando. Por eso, entonces va a ver las características. Otra característica que vamos a ver, que también habíamos visto un poco en lo de Irma, en el principio del sueño, es decir, que en el sueño el deseo que se realiza siempre en presente. Es decir, y después vamos a ver que en el aparato psíquico los deseos siempre se van a realizar en presente. Todos los sueños, ¿no?, que vamos a ver son realizaciones en presente. Después va a contar otro sueño de una señora que pasó por una operación de la mandíbula y que la operación salió algo mal y entonces tiene que llevar un aparato en la boca
para la mandíbula. Y entonces es un aparato aparentemente muy desagradable. Entonces sueña por la noche que está en el palco de la ópera y que la representación es extraordinaria. Pero en cambio, dice, ¿no? En el relato del sueño, dice, en cambio, Carlos Meyer se halla en el sanatorio y padece horribles dolores de cabeza. Entonces, la mujer se dice, como a mí no me duele nada, no necesito ya el aparato. Y agarra, durmiendo, agarra el aparato y lo tira. Sueño de comodidad. Realización de deseo, a mí no me duele nada, tengo la boca bien y no necesito el aparato. Después también Freud va a subrayar también y va a decir que el Carlos Meyer, que va a traer ahí como personaje de su sueño, dice, es uno, la mujer dice, es uno de mis amigos, es uno de mis amigos que menos me gusta, dice, ¿no? Para ponerle dolores de cabeza. Eufra, Maite, muy buenas. Eufra, ¿tiene raíces infantiles los sueños en sus realizaciones? Vamos a ver que todos los sueños tienen raíces infantiles. Eso lo vamos a ir viendo en los otros textos, que efectivamente el motor del sueño es una realización de deseo sexual infantil y reprimido. Pero por ahora estamos en el segundo capítulo, ¿ves? Y vamos a seguir, Eufra, la lectura científica. Quiero ver eso ahora, que los sueños son una realización de deseo. Y entonces va a contar otro sueño que trae un amigo suyo, porque como Freud está estudiando los sueños, vamos a ver en la lectura de todo el libro, que va a traer sueños de gente que viene y que dice, ¿cómo? Usted dice que los sueños son una realización de deseo. Y entonces la gente va a venir diciendo, ¿pero qué deseo realizo yo aquí? Y, por ejemplo, hay un amigo suyo que viene y que dice, mira, mi mujer ha soñado que tenía el periodo. ¿Y eso qué deseo es? Dice el marido. Y entonces Freud, que conoce un poco a su amigo, le dice, bueno, eso es muy sencillito. Dice, tu mujer que se acaba de casar, que está esperando seguramente la regla, que no está viniendo, que le da un poco de suspense, sueña que tiene el periodo, ¿para qué? Para poder, el deseo que realiza es el deseo de mantenerse sin hijos durante un poco más de tiempo, digamos, ya que se acaba de casar, ¿no? Entonces, después va a traer, efectivamente, sueños, va a traer sueños muy sencillos, que son los sueños de los niños y que se presentan sin disfraz ninguno. Porque hay un rendimiento psíquico que es más sencillo, es decir, que hay menos censura, hay menos represión y son menos complicados que los sueños de los adultos. No siempre, ojo, hay sueños hemos visto en el caso del pequeño Hans, donde vamos a ver que el niño que tiene 5 o 6 años, o un poco menos, que va a traer sueños que tienen su complejidad. Pero aquí él nos va a presentar sueños donde, ¿para qué? Para demostrar que todos los sueños realizan un deseo. Y va a traer el sueño de un hijo suyo que durante las vacaciones estaban de vacaciones en la montaña y se hablaba de un monte y que el niño tenía muchas ganas de ir al monte, porque además le habían hablado, vamos a ir de excursión, vamos a ir a la cima del monte tal, y eso. Y el niño, claro, tiene muchas ganas. Sí, cuando se van de excursión, llega un momento donde el grupo decide no ir hasta la cima porque ya se termina el día o va a llover, no me acuerdo, pero que deciden volver antes y no llegar hasta la cima. Y el niño no le gusta nada la idea, que vuelve un poco decepcionado porque él pensaba llegar hasta la cima. Y entonces Freud dice que el día siguiente
el niño llegó diciendo, papá, papá, anoche fui hasta la cima del monte. Es decir, que lo que no había podido ser durante el día, durante la noche lo realiza. Y eso es una característica de los sueños, de todos los sueños. Digamos que aquí lo vemos claramente, y además con lo del niño lo vemos, ¿no? No hay duda. En los nuestros, que son más complejos o confusos, que no se entienden, también va a ser lo mismo. Y muchas veces tiene que ver con el día anterior. Algo del día anterior que hace, yo voy a soñar algo que voy a contradecir, digamos, la realidad para realizar mi deseo. Después también va a contar otro sueño de su hija, de Anna Freud, que en ese momento es una niña que tiene 19 meses y que dice que como a la mañana vomitó, pues durante el día le dijeron que no podía comer nada, o le dieron un poco de caldo y nada más. Y entonces a la noche, la niña la escucharon soñar que decía, Anna Freud, fresas, frambuesas, bollos, papillas. Es decir, que en la noche sueña que toma su nombre para apropiarse de toda esa lista de alimentos que está disfrutando, ¿no? Comiendo en la noche, durante el sueño. Entonces ahí subraya, que es muy interesante porque subraya que por un lado utiliza su nombre para apropiarse los elementos y para realizar su deseo de comer, y por otro lado va a saltarse una prohibición. Porque ahí también lo que pasa es que se le fue prohibido comer durante el día, porque había vomitado. Entonces, ella durante la noche lo que hace, ¿no? Eufra, como haciendo referencia justamente a esa cosa infantil, es decir, salta la prohibición. Es una cosa infantil, no respetar la ley, pero es una cosa que también va a ser propio del sueño. Bueno, saltarse la ley, digamos sí, pues va a ser una realización de deseo, ¿no? Sexual infantil y reprimido. Después también va a traer otro sueño, que es el sueño de la abuela de la niña, que ya tiene 70 años y que también está con un régimen, que también tiene una dieta porque tiene problemas renales. Y entonces sueña que está invitada por unos amigos, que seguramente además está más joven. Entonces sueña que está más joven, que está invitada por unos amigos y que le sirven unos platos exquisitos de comida, y durante la noche también aprovecha para poder comer todo lo que no le permitieron durante el día, ¿no? Podríamos decir que es como un sueño similar al sueño de Anna Freud. Después también va a contar y va a decir que muchas veces cuando estamos en situaciones extremas, y habla de un grupo de gente que está en el Polo Norte, creo, y que entonces los presenta, que están, como no pueden disfrutar de toda la comida que les gustaría, pues durante la noche sueñan con platos exquisitos, y a la mañana cada uno viene y cuenta el festín que ha hecho. Es decir, que es como una característica para satisfacer esa frustración tan grande durante el día, pues a la noche voy a realizar el sueño, voy a comer lo que no pude comer. Y también es una cosa entonces que vamos a ver que en muchos sueños pasa lo mismo, aunque después con cosas más complejas, porque aquí son sueños sencillos, es decir, no pude comer lo que quería, pues en la noche lo como. Pero en otro tipo de sueños también vamos a ver que hay ese mismo tipo de satisfacción, en el sentido que durante el día hay algo que no pude, no vi al amigo que quería ver, y durante la noche, pum, sueño que lo veo, por ejemplo. Después va a contar el sueño de otra hija, de una hija suya que tiene 8 años y medio, y que relata también a su padre y dice, fíjate que he soñado con Emilio, que era uno de los nuestros. Que Emilio es un niño de 12 años, pero que es un vecino, y que había a la tarde, el día anterior, había acompañado a la familia a una excursión.
y que a la niña le había encantado Emilio. Y dice, os llamaba papá y mamá y dormía con nosotros en la alcoba grande. Entonces venía mamá y echaba un puñado de bombones envuelto en papeles verdes y azules debajo de las camas. Entonces Freud interpreta que Emilio que la niña, que le había pasado, ¿no? Que lo hizo porque durante el paseo, durante la excursión, Emilio había, ¿no? Llamado, había dicho, esperad a papá y mamá, ¿no? Hay que esperar a los padres. Y entonces la niña transforma todo eso, ya se apropia, lo hace hermano suyo, digamos, al Emilio que encuentra simpático, y que también lo de los bombones, dice Freud, que su mujer le dijo que efectivamente al final de la excursión ella les dijo que no, que ellos querían sacar bombones de una máquina y ella dijo que la mamá dijo que no. Entonces lo mismo, la niña se da el gusto de tener que directamente es la madre que le había dicho que no en el día, pues en la noche le dice que sí y le tira los bombones, los caramelos, los bombones, le tira los bombones en la cama, debajo de la cama. Y eso también va a venir a decir Freud, ahí eso de debajo de la cama, ya no podemos saber por qué está debajo de la cama. Es una cosa que solamente podríamos saber si interrogamos a la niña de manera analíticamente, es decir, en una situación de análisis, con un psicoanalista y con ella, entonces, que asociaría libremente, que es la estructura donde podemos llegar a saber el sentido del sueño, ¿no? Que es una realización de deseo, pero vamos a ver que sí, todos estos sueños vemos que es una realización de deseo, pero en análisis demostraríamos cuál es el deseo verdadero que se realiza y además veríamos el sentido que tiene el sueño. Pero como dice Freud, ¿no? Que dice, pero mi intención no es averiguar por qué tiro los caramelos debajo de la cama. Mi intención es enseñar que en todos los sueños se realiza un deseo. Entonces la frase del principio, que era el sueño es una realización de deseo, va a pasar a ser el sueño es como una realización de deseo. Es decir, que vuelve a marcar los dos lugares, mi realidad psíquica y mi realidad objetiva. En el sueño realizo un deseo en la realidad psíquica, pero en la realidad objetiva no hay nada, ¿no? Que es una cosa muy, muy importante, porque vamos a ver que muchas veces el sujeto se queda en esa realidad psíquica, donde siente que está en satisfacción, que está realizando deseo, pero que no pasa nada en su vida. Y también vamos a ver porque lo que va a subrayar ahí, tomando el texto de Miguel Oscar Menaza de Freud y Lacan hablados uno, nos viene a decir que es por eso que el psicoanalista no puede intervenir en la realidad objetiva del paciente. No puede opinar, no puede juzgar, no puede decir nada, sino que lo que va a escuchar el psicoanalista siempre es la realidad psíquica. De ahí la importancia de la necesidad de la formación del psicoanalista para poder escuchar esa realidad, porque está en el discurso del paciente, va a estar las dos realidades. Siempre. Entonces digo, dos realidades en el sentido que yo digo lo que digo y pienso y creo lo que digo. Y otra cosa es lo que el psicoanalista va a escuchar, que también lo estoy diciendo, pero él escucha otra cosa. De ahí la importancia también de tener un psicoanalista, porque si no, uno no puede saber.
cuando decimos el sueño es una realización de deseo después de la interpretación. ¿Okay? Es decir, que esos sueños que nosotros, porque claro, ahí son sueños de comodidad. O sea, los sueños de comodidad son sueños para poder seguir durmiendo, ¿no? Entonces, ahí digamos que si los pasamos por interpretación, ojo, ya saldría otra cosa, ya sería otro deseo. Por eso que después de pensar eso, dice, no podemos solamente hacer la descripción del aparato psíquico y decir, bueno, el aparato psíquico funciona así, como si no tuviese que ver conmigo, como si estuviese hablando de otro tipo de mecanismo. No tiene que ver conmigo. Es decir, que ahora, como yo sé que existen estas dos realidades y que yo vivo en estas dos realidades, ya no me puedo creer cuando yo digo me duele la cabeza porque hay mucho humo. Ya no me lo puedo creer. Que eso es el discurso manifiesto. Pero si asocio libremente sobre la frase me duele la cabeza porque hay mucho humo y empiezo a asociar, voy a ver que no me duele la cabeza por eso. Y que voy a poder producir la causa, ¿no? Porque habíamos visto en las otras lecturas, en las otras retransmisiones, que el inconsciente se produce, que la interpretación se produce, y cuando se produce la interpretación, se produce la causa del sueño, ¿no? Iremos viendo ahí en las próximas retransmisiones. El próximo capítulo que vamos a leer es el siguiente capítulo, que se llama La deformación onírica, donde nos va a ir explicando por qué los sueños aparecen a veces más deformes que los que hemos visto hoy, ¿no? Bueno, y un pequeño comentario ahí sobre lo que leí de Freud de Lacan habla 2.1, que dice que Menaza dice que ese concepto científico, que la ciencia psicoanalítica es una ciencia porque viene a desvelar una ceguera del ser humano. Es decir, que le va a venir a explicar al ser humano que él padecía sin entender que su manera de amar, por qué ama como ama, por qué piensa como piensa, por qué escribe, su manera de escribir, por qué escribe como escribe. Es decir, va a venir a explicar un montón de mecanismos humanos, un montón de mecanismos humanos que todavía, si está basado desde la conciencia y la razón, no puede llegar a explicar. Es decir, que el psicoanálisis va a venir a transformarnos porque nos va a venir a decir que lo que creo amar no es, que lo que digo amar no es, que padezco de estos amores, digamos. Y una vez en el análisis yo puedo averiguar, si lo deseo, puedo averiguar por qué he elegido a tal persona o por qué me creo enamorada de tal persona y no de otra. Claro, porque viene a decir, claro, que si yo pienso cuando digo ayer soñé con usted, es ayer soñé con usted. Que eso es el discurso manifiesto. La verdad está en otro lugar. La verdad del sujeto está en otro lugar. Y que sin interpretación los sueños no tienen ningún sentido, solamente tienen la función de mantener el dormir. Bueno, para hoy me parece que hemos hecho una lectura escueta, pero hemos hecho una lectura del segundo capítulo de la realización de deseo, del sueño es una realización de deseo, donde hemos pasado a la segunda frase que viene a decir el sueño es como una realización de deseo. Ahí entramos en un nuevo
en un nuevo espacio. Por hoy me parece que está bien. Si tenéis alguna pregunta que quizás pueda responder. ¿Queréis preguntar algo? O si no, el próximo martes será el 14 de agosto, pero nosotros vamos a seguir. El 14 de agosto a las 21 horas seguiremos con la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud con el capítulo La deformación onírica. Y empezaremos directamente con este. Cuando en la realidad onírica el yo, ello y el superyo hacen parte de esa fantasía. Es que trabajan todos, ¿no? Que trabajan todos para la fabricación. Es decir, que el yo, el ello y el superyo son instancias. Son instancias. El fabricante, digamos, del sueño es el ello, ¿no? Es la energía, es el motor. El ello es el motor. Pero puede ser que en el sueño participe el superyo poniendo su punto, su juzgar, o qué sé yo, la necesidad de castigo que puede llegar a entrar también ahí, depende. Que no entiendo bien tu pregunta, Eufra. ¿Hacen parte de esa fantasía? ¿De qué fantasía? ¿La fantasía del sueño? Es que el sueño no es una fantasía, es un sueño. La fantasía, digamos que es cuando estoy despierta, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Pero digamos que las instancias, el yo, el ello y el superyo, son instancias que van a participar en la fabricación, efectivamente, que van a estar todos, porque podríamos decir que el yo también es el yo el que va a relatar, ¿no? Que va a relatar el sueño, porque hay la fabricación del sueño en el inconsciente y después hay el trabajo, porque entre el sueño que yo he soñado y el sueño que yo voy a contar, que es de lo que vamos a ir viendo en los próximos capítulos, hay un trabajo que se hace. Es un trabajo, no es lo mismo. Lo que yo pienso y lo que yo digo no es lo mismo, ni lo que te pasa a ti. Es decir, que siempre cuando hablamos transformamos nuestra idea, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo. Si yo cuento lo que me ha pasado ayer, voy a transformar totalmente. No tiene nada que ver con lo que realmente pasó ayer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí entre lo que pasó ayer y lo que yo voy a contar, tengo que hacer un trabajo. Y vamos a ir viendo los mecanismos que yo utilizo para poder contar eso. Y después hay otro trabajo que sería el trabajo cuando el psicoanalista escucha. Cuando yo relato, asocio libremente y que el psicoanalista que escucha va a interpretar, que sería otro trabajo. Por eso que el yo, el ello y el superyo participan. Porque como podéis ver, hay mucho trabajo, ¿no? Que son muchos trabajos psíquicos, muchos trabajos que hay que hacer para poder interpretar un sueño. Bueno, seguimos el próximo día, el martes 14 a las 21 horas estaremos de nuevo. Buena semana y hasta el martes. Adiós.